El pasaje de hoy es 2 Samuel 13, versículos 30 al 39. Leamos juntos. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él, también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey, y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón, y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Amén. Seguimos meditando en esta historia pesada, en la que se cumple la palabra que Dios dijo a David: La espada no se apartará jamás de tu casa, como consecuencia del pecado que David escogió y cometió. No es una historia fácil de predicar, ni fácil de escuchar. Es una historia que por su peso quisiéramos cubrir, dejar a un lado o pasar por alto. Sin embargo, aún en medio de esta historia oscura, Dios se acerca a nosotros, nos habla y demanda de nosotros una respuesta adecuada. Por eso anhelo sinceramente que Dios esté con nosotros, y use este tiempo, no para escuchar una antigua historia oscura y dejarla pasar, sino como un tiempo de gracia, en el que cada uno de nosotros enfrente la gravedad y la gran influencia del pecado, que también acecha dentro de nosotros, y descubra cómo podemos vencer ese pecado. Resumamos brevemente lo que ha ocurrido hasta ahora. Amnón, el hijo primogénito de David, diciendo que amaba a su media hermana Tamar, la forzó y la deshonró. Después, como si la culpa fuera de ella, la echó fuera. Para pagar la injusticia y el dolor de Tamar, su hermana que clamaba con miseria, Absalón, hermano de ella y tercer hijo de David, rechinó los dientes durante 2 años y planeó su venganza. Finalmente, en una ocasión en la que invitó a Amnón y a los demás hermanos, ordenó a sus siervos matar cruelmente a Amnón. Los hijos que estaban allí montaron apresuradamente sus mulos y huyeron. David oyó el rumor exagerado de que Absalón había matado a todos sus hijos. Quedó profundamente impactado y triste, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Luego, al ver que los demás hijos, excepto Amnón, estaban a salvo, sintió alivio, y al mismo tiempo lloró con gran dolor. Si miramos solamente la situación del capítulo 13, separada de todo lo demás, esta historia podría parecer únicamente un asunto entre el malvado Amnón, la injustamente herida Tamar y Absalón, que se enfureció y tomó venganza. David, el padre, podría parecer completamente ajeno a la historia, simplemente una víctima inocente que perdió a un hijo de la noche a la mañana, alguien que enfrentó un sufrimiento injusto e inesperado. Pero muchos estudiosos de la Biblia señalan que los acontecimientos registrados en el capítulo 13 están estrechamente relacionados con David. En particular, dicen que la misma imagen de David en el capítulo 11 aparece también en su hijo Amnón. David, cegado por su deseo, usó su poder para tomar por la fuerza a Betsabé, la esposa de Urías, sin ningún reparo, y destruyó aquella familia. Del mismo modo, Amnón también puso su deseo por encima de todo, y trató de cumplirlo usando cualquier medio y cualquier método. La conducta pecaminosa del padre se reprodujo en el hijo. Estaba ocurriendo una imitación del pecado. Además, después de oír que Amnón había deshonrado a Tamar, David se enojó mucho,
pero no tomó ninguna medida especial. Esto puede interpretarse como que David, siendo rey y estando ya ocupado, lo consideró algo que no debía atender ni asumir como responsabilidad, y lo dejó pasar con indiferencia. Pero también puede interpretarse de otra manera. Aunque David hubiera querido disciplinar de verdad a sus hijos, él mismo, el ungido de Dios, había sido el primero en no guardar la ley, y había perdido toda autoridad espiritual. Por eso no pudo disciplinarlos correctamente, y no tuvo más remedio que quedarse mirando. Si un hijo le decía: ¿acaso mi padre no hizo lo mismo? Yo solo vi lo que mi padre hizo, y lo seguí tal cual. ¿Por qué solo a mí me reclama? David no tendría nada que responder, y por eso no podía levantarse para actuar. Así que, ya sea que no lo corrigiera o que no pudiera corregirlo, en cualquiera de los casos David no es una víctima inocente en esta historia. Él es un agresor directo e indirecto, y también quien proporcionó la causa. El hecho de que David, como padre, no pueda estar libre de la tragedia ocurrida entre sus hijos, nos da también una gran advertencia. Se dice: los hijos son el espejo de los padres, y los hijos crecen mirando la espalda de sus padres. Los hijos ven las palabras, las acciones, los valores y la actitud de vida que aparecen en la vida cotidiana de sus padres. Sin darse cuenta, reciben una gran influencia y llegan a parecerse a ellos. Las cosas que cada uno de nosotros dice y escoge hoy, todo aquello que parece salir sin pensar, pero que en realidad brota de lo profundo del corazón, influye directa e indirectamente, no solo en nuestros hijos, sino también en las personas que nos rodean. Cuando ellos responden preguntas importantes, como ¿quién es Dios y qué clase de vida es recta y bendecida para el pueblo de Dios?, todas nuestras acciones y todas nuestras palabras tienen una influencia y una responsabilidad nada pequeñas. Por eso, en este momento, deseo que cada uno se examine seriamente. ¿Mis palabras y mi conducta recientes han sido un espejo que enseña y muestra a otros qué es temer a Dios? ¿O han sido un espejo que muestra qué significa menospreciar a Dios? ¿He sido un buen ejemplo que muestra que la vida santa es la vida más bendecida, animando y guiando a otros a vivir así? ¿O he sido un mal ejemplo que impulsa a otros al pecado? Anhelo sinceramente que todos nosotros, con nuestras palabras, acciones y toda nuestra vida, mostremos a nuestros hijos y a las personas que nos rodean a Dios. Padre, bueno y misericordioso, pero también santo, y que la vida que confía en Él y le obedece es la más bendecida. Sigamos mirando la historia. En esta tragedia familiar, donde el primogénito perdió la vida a manos del tercer hijo, más aún, en esta situación confusa, donde el heredero al trono murió repentinamente y todas las relaciones quedaron torcidas, ¿cómo respondió David? Leamos juntos los versículos 37 al 39. Absalón huyó, y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Absalón huyó, y se fue a Gesur, y estuvo allí 3 años. Y el corazón del rey David anhelaba a Absalón, pues Amnón ya había muerto, y el rey había recibido consuelo acerca de él. Amén. David sintió responsabilidad y cayó en tristeza al reconocer que su amado hijo Amnón había tomado una decisión malvada, y como consecuencia, había sido muerto. Absalón realizó su venganza, pero temiendo que otra venganza cayera sobre él, salió de Israel y huyó a Gesur, tierra extranjera donde vivía su abuelo materno. David dejó pasar 3 largos años sin comunicarse con Absalón ni tomar ninguna acción hacia él. Podemos recibir la impresión de que David, en lo profundo, se sintió de algún modo aliviado por la muerte de Amnón, quien había causado conflicto y confusión dentro de la familia, que extrañaba a Absalón y deseaba perdonarlo, pero por no saber su paradero, o por no poder actuar precipitadamente como rey, o por diversas circunstancias, no pudo hacerlo de inmediato, y así pasaron 3 años. Pero otras traducciones expresan esta parte diciendo que, cuando se calmó el impacto y la tristeza del rey David por la muerte de Amnón, su deseo de ver a Absalón se hizo intenso, es decir, con el paso del tiempo, la ira contra Absalón, que había matado a Amnón, fue disminuyendo. Como la muerte de Amnón no podía revertirse, comenzó a surgir compasión hacia el hijo que aún vivía, Absalón. David aceptó con dolor la muerte de Amnón, ordenó su corazón,
y llegó a llevar una mezcla compleja de odio y añoranza hacia Absalón, el fugitivo. Al verlo aceptar lentamente, con dificultad, la dura realidad que le ocurrió durante esos 3 años, recordamos la frase: el tiempo es medicina. Pero hay algo que debemos señalar claramente. No sabemos si David se recuperó emocionalmente, pero no trató correctamente el pecado dentro de su casa. David no consuela a Tamar, su hija profundamente herida, ni ayuda a su restauración. No revela el pecado de Amnón. Y sobre todo, aunque Absalón, quien por cualquier razón había matado a un familiar, no estaba en un país lejano, sino en Jesús, no muy lejos de Jerusalén, David no pregunta por él, no le exige responsabilidad, no va a buscarlo. Simplemente deja pasar el tiempo, con indecisión e impotencia. En 2 Samuel capítulo 14, cuando David finalmente ordena traer de vuelta a Absalón al reino, sus siervos no necesitan averiguar su paradero, van inmediatamente a Jesús y lo traen. Y David no se encuentra con Absalón ni tiene conversación alguna con él, sino que lo deja tal como está. Estos hechos respaldan que David no resolvió activamente el problema, sino que simplemente pensó vagamente que el tiempo lo resolvería, posponiendo y cubriendo todos los asuntos. Pero, como sabemos, la vaga expectativa y el deseo de David, y el tiempo mismo, no resolvieron todo. Al contrario, aquel tiempo, que solo parecía haber arreglado las cosas emocionalmente y por fuera, se convirtió en un tiempo que empeoró más la relación con Absalón. Al final, fue la ocasión que llamó a la tragedia mayor de la decisión y ejecución de la rebelión de Absalón, y todo se precipitó hacia una ruina más profunda. Especialmente en las relaciones humanas, la frase, el tiempo es medicina, no es completamente correcta, ni es una verdad que siempre funcione. Así como una enfermedad abandonada sin tratamiento ni receta adecuada puede empeorar en lugar de sanar, el tiempo que pasa de una manera que Dios no desea, el tiempo que simplemente corre de forma vaga y descuidada, puede llevar no a la restauración de las relaciones, sino al pecado mayor de malentendidos y odios más profundos. Por eso Jesús, quien nos enseñó el Padre Nuestro, modelo de toda oración, la oración que elevamos juntos al comenzar este culto de madrugada, nos dijo que oremos para que hoy, no mañana ni después, hoy podamos perdonar a quienes nos han hecho mal. También dijo claramente que, si al presentar nuestra ofrenda en el altar, recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejemos la ofrenda delante del altar, vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano, y luego, volvamos a presentar la ofrenda. No el tiempo, sino Dios es la medicina perfecta para todos los problemas y para la restauración de las relaciones. Solo cuando actuamos conforme a la manera que Dios desea, y cuando Dios obra en medio de nuestra obediencia, solo entonces las relaciones y todos los problemas torcidos por el pecado comienzan a enderezarse. Amados santos, Dios nos ha dado a todos el precioso regalo llamado hoy, un regalo precioso que no volverá. ¿Recordamos una vez más aquella pregunta sobre nuestro pasado? Si nuestra vida pasada estaba revelando plenamente a Dios, los bendigo en el nombre del Señor, para que hoy también sigan llevando a cabo esa preciosa obra. Pero si nuestra vida pasada fue un espejo que hizo que otros menospreciaran a Dios, si fue un mal ejemplo, o si por alguna falta y debilidad dentro de nosotros, una relación con otra persona se ha torcido, entonces anhelo sinceramente que este día no sea un tiempo que simplemente dejemos pasar, sino un tiempo precioso en el que podamos esforzarnos por corregir todas esas cosas. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que todo se tuerza más, antes de que avance hacia una ruina mayor, que este día precioso sea un día en el que busquemos el corazón y la voluntad de Dios, busquemos su gracia y ayuda, hagamos lo mejor que podemos, tomemos una decisión, recibamos valor y actuemos para resolver todos esos problemas. Los bendigo en el nombre del Señor para que, en medio de la gracia y la ayuda de Dios, todos nuestros problemas comiencen a resolverse hoy,